Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Ani Torre y en esta mañana de hoy quiero dar una pequeña cláusula, ¿verdad? De la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Que me ha puesto en mi pensamiento, en mi sentir, que debo de dar esta palabra. En esta mañana yo quiero escudriñar la palabra. En esta mañana un pequeño versículo vamos a dar una explicación, una cláusula, ¿verdad? Pequeñita de lo que yo siento en mi corazón decirle a cada uno de ustedes, ¿verdad? A través de la palabra, porque Él es el único que nos habla, Él es el único que puede hablar con la verdad, Él es el único que dice lo que es y lo que no es, solamente Dios. Y yo me dejo llevar por lo que Dios me dice. Amén. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a leer el versículo primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Quien rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien lo da a ustedes su Espíritu Santo, ¿verdad? En esta mañana vamos a buscar primero qué es santidad, ¿verdad? Y santidad es estar junto para una misma misión, vivir una vida llena, sin pecado, ¿verdad? Dios nos creó en la santidad para vivir en una integridad con Él. Tenemos que escudriñar esa palabra y saber que solamente podemos llegar al Señor cuando somos llenos de su santidad, cuando estamos llenos de su palabra, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de tener la santidad? Tenemos que servir a un Dios porque somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo, la casa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros declaramos por la palabra que le vamos a servir al Señor, que estamos en la presencia del Señor, que recibimos al Señor, pues tenemos que estar la casa limpia, y la casa limpia de pecado es que estamos en santidad, es que nosotros no tenemos ninguna barrera, ninguna pared, ninguno que nos impida poder estar en la presencia de Dios. Así que por eso Dios nos dice que tenemos que estar en santidad para poder entrar en su presencia, para poder estar al lado de Él, para poder tener una cobertura, Señor, que es el Espíritu Santo, que Dios lo envía para estar con nosotros. Y para poder permanecer en la presencia y para poder tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos que estar en santidad, ¿verdad? Hay algunos pecados que nos alejan de la presencia de Dios. Hay algunos pecados que nos hacen perder esa santidad que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esos pecados? El orgullo, la vanidad, la mentira es lo más que nos aparta de la presencia de Dios. La envidia, porque Dios no fue envidioso. Dios nos regaló, nos dio de más. ¿Ok? La fornicación. Tenemos que estar presente en la palabra, que no podemos tomar lo de otro, porque para eso Dios nos dio lo de nosotros. El tesoro de cada uno es individual. No podemos agarrar lo que no nos pertenece, ¿verdad? La falta de perdón. Ese es uno de los más grandes, ¿verdad? Cosas que nos impide y saca la santidad de nosotros. Porque nosotros tenemos que perdonar. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, eso fue lo que Él le pidió a su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Si Él pidió
que perdonarnos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan orgullosos y no podemos perdonar? No, esa es una de las más importantes, perdonar, ¿verdad? Tenemos una sentencia, ¿verdad? Que debemos perdonar. Pedir perdón es fácil para algunos, para los que estamos en Cristo, para los que seguimos los estatutos, para los que sabemos, ¿verdad?, qué nos espera cuando nuestro corazón se arranca de raíz, se tumba esa barrera que dice perdón. Para nosotros, perdonar es fácil, es la vida eterna. Él está en los estatutos, es que el Señor pueda hacer el propósito que Él dijo en nosotros, porque no hay barrera que pueda impedir que las bendiciones bajen, porque cuando estamos falta de perdón, el Señor dice, ¿cómo va a entrar mi bendición si hay una barrera que impide? ¿Verdad? Entonces cuando nosotros estamos en la falta de perdón, esa puerta se abre y entra la bendición de Dios, ¿verdad? Sin santidad no tendremos un encuentro con Dios. Para tener santidad hay que hacer algunas cosas y permanecer en la santidad. Tenemos que orar, tenemos que buscar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra. O sea, en la palabra hay puntos, hay comas, ¿verdad? Hay unos espacios que nosotros tenemos que buscar qué pasó en ese espacio, qué fue lo que sucedió de aquí a acá, ¿verdad? Es como cuando el pueblo estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas por 40 años. Tenemos que buscar qué fue lo que hizo que ellos estuvieran dando vueltas y no pudieron entrar rápido. Porque ¿qué le faltaba a ese pueblo? ¿Qué le faltaba? Que ellos no hacían, y era la santidad, era la verdad, era estar en la presencia de Dios, era buscar la palabra de Dios. Se desenfocaron de la presencia de la palabra de Dios, que es la que nos lleva, ¿verdad?, a esa palabra, a esa santidad que Dios está buscando. Así, hermanos, que yo le pido que conozcamos un poquito más a Dios, que lo obedezcamos, que buscamos esa palabra, que nos unamos más, Señor, con la intimidad del Señor, buscando la intimidad, buscando la oración, escudriñando la palabra, podemos encontrar y permanecer en la santidad, esa santidad que Dios quiere, esa santidad que Dios te pide que estés para poder estar contigo. No perdamos, hermano, no perdamos esa bendición, no perdamos ese encuentro, no perdamos esa cobertura por falta de santidad. Cuando tú recibiste al Señor, Dios dijo, venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén enfermos, todos los que estén ya, ¿cómo te digo?, todos los que quieren deshacerse del mundo anterior. Y Dios nos abrió una puerta, que esa puerta se llama presencia de Dios. Esa puerta se llama bendición de Dios. Pero para recibir todo, tenemos que estar en santidad. Esa es la palabra que Dios me trajo para ustedes. Gracias. Gracias porque Dios pudo hacer en mí lo que Él quiso, llevar su palabra y enviar su palabra. Es la primera vez que lo hago. Dios le bendiga. Nos vemos. Amén. Bendiga tu día.